Vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 2. Y vamos a concentrarnos en los versículos 1 al 12. El camino al pesebre es el título de toda la serie. Hoy voy a leer este episodio que en realidad no sucede en el pesebre. Hay un error en la comprensión que tiene la gente de los sucesos. Nosotros vemos que algunos representan o piensan que los magos venidos de Oriente fueron al pesebre, pero en realidad no fue así. Los magos fueron a la casa, eso lo ven después en el verso 11, ¿no es cierto? Fueron a la casa donde ya Jesús se había instalado, o los padres, debo decir, ¿no? María y José se habían instalado. Así que se calcula más o menos que pasaron unos 12 días, una quincena más o menos, después del pesebre. Le pongo así para no estar cambiando el nombre. La serie completa es el camino al pesebre. Y cuando hablo del camino al pesebre, no se enfoquen en el cajón donde pusieron el niño. Enfóquense en el niño que estaba en el cajón. Cajón, bueno, entienden ese término, cajón, ¿no? El corralito que le hicieron al chico para poder acostarlo. No sé si hicieron un cajón, yo le llamo un cajón, a lo mejor lo tiraron arriba del pasto, de la paja para comer los animales. No se nos da mucho detalle acerca de eso. Verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ojo con eso, tomen nota, lo que este hombre está investigando. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Esto es oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, gracias por tu palabra, y te rogamos ahora que por favor la apliques a cada uno de nuestros corazones, especialmente en estas fechas tan importantes que nos recuerdan, Señor, el día que tú viniste a este mundo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es una escena muy familiar, para por lo menos todos los cristianos, o la mayoría, no sé, pero también para la gente que tal vez no está vinculado a la fe cristiana.
qué sé yo, gente que cree otras cosas. Inclusive ustedes hoy pueden ir a los negocios y van a encontrar en los escaparates una escena, tal vez un pesebre, pero también por ahí aparecen 3 reyes magos. Ojo, no dice la Biblia que eran 3, pero la tradición metió que son 3, basados en los 3 presentes que aparecen ahí. No eran 3. Y además, pienso yo que siendo personas que venían del Oriente en un viaje tan largo y con esos presentes, es probable que venía un séquito de personas acompañándolos. Así que no sáquense la idea esa de la tradición de 3 reyes magos y encima con el nombre, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Otra cosa que no aparece ni por casualidad en las Escrituras. Así que borren todas esas cosas y mantengámonos en lo que nos dice la Escritura. Pero en definitiva hay una cantidad de cuadros que despliegan esta escena de la llegada de estos extraños a ver al Señor. Ahora, lo que yo noto es que muchas veces lo que se hace es perder de vista la imagen central de toda esta escena que nos está planteando acá Mateo. ¿Cuál es el punto central de toda esta narración que tenemos delante nuestro? La palabra clave podría ser, si leemos así a las apuradas, la palabra estrella, que es la que se repite varias veces. Sin embargo, no es esa la palabra a la cual tenemos que poner atención. Repito, otra vez nosotros hoy nos concentramos en esa estrella que flotaba en el firmamento y que iba a paso de hombre hasta que se paró ahí arriba de donde estaba el Señor. No, esa no es la escena central, no es la estrella. La palabra central en todo este episodio es adoración. Mateo no nos escribió el Evangelio para que miremos la estrella que está en el cielo, sino para que adoremos al personaje o al sujeto central de la escena, que es Jesús, el Hijo de Dios. Noten ahí en el verso 2, por ejemplo, que dice, hablando de estos caballeros que llegaron de lejos, dice que venimos a adorarle. Verso 8, Herodes, en fin, este señor que tenía intenciones perversas, dijo, yo también quiero ir a adorarle. Y luego aparece en el verso 11 la palabra le adoraron, volviendo otra vez a la imagen de estos caballeros que llegaron de lejanas tierras. Lo que nosotros podemos concluir en una lectura rápida, tomando en cuenta eso, es que existen verdaderos adoradores y falsos adoradores. Ojo con eso. Porque no solamente en los días de Jesús, pero ahora que nos aproximamos a estas fechas navideñas, existen personas que realmente van a adorar a Cristo en estos días y hay personas que son falsos adoradores, que quizás, ojo, vayan en estos días a la iglesia porque es Navidad, es una fecha importante en el calendario del mundo del oeste, pero en realidad no tienen ninguna intención en vivir bajo la autoridad o regencia de este que vino al mundo hace 2000 años atrás, que es nuestro bendito Señor y Salvador. Así que la palabra adorar acá es en el original es proskuneo, y es un término interesante. Muchas veces desde el punto de vista etimológico la palabra se la asocia con un inclinarse o un beso, eso es lo que significa la raíz de ese término. Y tiene que ver un poco con la adoración de las imágenes o los ídolos en la antigüedad, donde la gente, en fin, se inclinaba ante una estatua, besaban la estatua, los pies de una imagen o cosas por el estilo. Y sí, etimológicamente eso quiere decir la palabra proskuneo, que se traduce en nuestra Biblia como adorar. Sin embargo, la palabra apunta a un acto profundo del alma, algo que viene desde dentro de la persona. Es un sentido no solamente de inclinarse, sino de una absoluta reverencia, de darle honor a ese sujeto delante de quien nosotros nos inclinamos. Es decir, el acto de sumisión absoluta en este contexto al Señor Jesucristo que visitaron estos hombres. Así que digo esto porque a veces
Uno puede, por ejemplo, inclinarse, pero sin reverencia, sino simplemente porque está forzado por la tradición, la costumbre, o a veces forzado por la fuerza. En estos días, por ejemplo, había gente que era obligada a inclinarse ante César y si no lo hacía, bueno, se metía en un serio problema. Pero en este caso específico la palabra apunta entonces a ese acto de inclinarnos en sumisión, en reverencia y honrando al sujeto que está en cuestión aquí, que es la persona del Señor Jesucristo. Hay mucha gente en la actualidad que pretenden inclinarse ante el Señor Jesucristo o quieren quizás adorar al Señor, pero en realidad tienen otra agenda personal muy distinta y a veces de carácter egoísta. Ese es el caso, por ejemplo, de Herodes, ahí en el versículo 8, cuando dice que envió, ¿no?, a estas personas y dice, hacedmelo saber dónde nació para que yo también vaya y le adore. Mentira, nosotros sabemos perfectamente que Herodes no tenía ninguna intención de que vengan estas personas a darle información del paradero de Cristo y entonces ir a adorarle. No, señor, lo que él quería era terminar con este personaje que estaban buscando. Así que Jesús era una tremenda amenaza para Herodes, era un estorbo, era un peligro y por lo tanto entonces quería tener información para poder ir a buscarlo y exterminarlo al Señor inmediatamente. A ver, si uno sigue leyendo la historia, se produjo una masacre de chicos cuando se produjo el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay gente que tiene la misma actitud que tuvo Herodes cuando se trata de la adoración. Personas que se acercan a Jesús pero por intereses muy distintos a los que realmente debería manifestar una persona que va en busca del Señor Jesucristo. Hoy tenemos personas en la actualidad, en nuestro tiempo, que van a buscar a Jesús pero distorsionan las enseñanzas de las Escrituras. Bueno, acabo de indicarles, ¿no?, que hoy tenemos la idea de que eran 3 reyes magos, cada uno tenía su nombre privado, inclusive dicen que uno era asiático, el otro oriental y el otro moreno. Es una cosa tremenda, le venden las estatuas con esa imagen, ¿no? Fíjense ustedes cómo se trabaja con la propaganda y entonces se va sellando en la psiquis de la gente un concepto completamente alejado de lo que nos dicen los evangelios acerca de estos personajes. No solamente eso, pero personas que sí van a buscar a Cristo, pero distorsionan la centralidad del culto. En lugar de tener a Cristo como el centro del culto, lo que tenemos son las pasiones, la música, lo que a la gente le gusta o le apasiona. No van a buscar a Jesús, van a buscar un lugar donde sentirse bien, donde podamos contentarnos, donde podamos salir alegrados por haber estado en el servicio. Hay estafas religiosas que yo he denunciado hasta el hartazgo desde el púlpito. Como hay personas que utilizan la fe cristiana justamente para enriquecerse, hacerse los señores, los capitanes de la fe y de esa manera hacerse multimillonarios. Falsos oficios. Hoy tenemos un ejército de personas que son el nuevo apostolado, los nuevos profetas. Incluso ahora tenemos, ángeles poderosos en forma humana, arcángeles y cosas por el estilo. Nos volvimos locos, francamente. Así que nos damos cuenta que la centralidad del culto no apunta a la persona del Salvador, sino a este tipo de militantes que hoy dirigen, mal dirigida por supuesto, la Iglesia de Jesucristo. Estamos hablando entonces de intereses completamente distorsionados y falsos que no están enfocados últimamente en la adoración como hicieron estos hombres que vemos en la historia de la persona del Hijo de Dios, sino que se acercan a Jesús simplemente para sacar algún tipo de ventajas personales. Cristo para muchos es una amenaza al estilo de vida de las personas contemporáneas. Viene a atentar con nuestras libertades, con nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, pone en peligro todos esos supuestos valores que abraza la sociedad contemporánea. Es decir, que viene a arrebatar el estilo de vida de la gente común, la gente de todos los días. Es un suplantador de nuestros intereses. Por eso es que hay mucha gente hoy día que busca eliminar a Jesucristo de los libros y de la historia. Tenemos programas bastante agresivos
donde se trata de eliminar toda mención de Cristo Jesús de los sistemas de educación pública. Privados todavía no los tocan, aunque en algunos lugares ni aparece Jesús, salvo una escuela cristiana, pero en lo que tiene que ver con la educación pública no se puede hablar del Señor Jesucristo. Se puede hablar de Mahoma, se puede hablar de, qué sé yo, algún loco que ande por ahí, pero no podemos hablar de la persona del Señor Jesucristo, está prohibido. Inclusive se trata de remover todo grabado que tenga algún tipo de conexión o relación con la persona de Jesús. Evidentemente esto es un ataque contra la fe cristiana. Inclusive lo que se trata es de eliminar o erradicar el concepto de Jesús de la conciencia pública. Que nos olvidemos que simplemente fue un personaje histórico y nada más. Así que la persecución en contra de Jesús no terminó con Herodes, sigue bastante vivita y sigue empujando en la sociedad contemporánea. La actitud de Herodes a nosotros nos recuerda la importancia de ser auténticos en la fe, de ser personas espiritualmente bien afirmadas, como la manifestaron estos extranjeros de la historia que venían desde lejos justamente para adorar en una forma legítima, como corresponde al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la motivación cuando tú vienes a la iglesia? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? Hoy cuando decidiste venir a la iglesia, ¿qué es lo que te empujó dentro? Venir al Señor. ¿Qué es lo que estás buscando hoy? ¿Qué es lo que buscas en la iglesia? ¿Buscas a Jesús? ¿O estás buscando al orador? ¿O estás buscando lo que viene después del servicio? ¿Qué es, honestamente, y esto es para que ustedes lo piensen delante del Señor, no que me lo digan ahora, cuál es la motivación, qué es el dínamo que te mueve a ti a venir a la iglesia en esta mañana y el próximo domingo y todos los domingos? Este año ya está tocando fin, vamos a comenzar otro ciclo y a menos que el Señor Jesucristo venga y nos lleve a su presencia, espero que continúes congregándote, está muy bien, pero ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te mueve a acercarte y buscar la congregación? ¿Deseamos o pretendemos adorar a Jesús? Porque hay una gran diferencia entre el deseo del alma y otra es pretender, como hizo Herodes, querer ir a adorar a Jesús. Y hay hoy, en la actualidad, de mucha gente, en estos días especialmente, que pretenden, pero no son sinceros. Personas que no desean verdaderamente adorar al Señor. Tú te vas a dar cuenta que cuando empiecen las fiestas navideñas, después de la fiesta, la gente va a volver al común de todos los días. Ciertamente nos acordamos el 25 de diciembre, que ahora voy a hablar un poco acerca de esa fecha, pero después Jesucristo es irrelevante para nuestras vidas y comenzamos la carrera de todo el ciclo que va a comenzar teniendo a Jesús de lejos. Jesús es para, en fin, qué sé yo, los casamientos a lo mejor, si es que todavía le queda lugar, especialmente cuando alguien se murió, vamos a un velorio, ahí nos acordamos de Jesús, le oramos y decimos que salve las almas que parten, pero después que salimos del funeral o del cementerio, lo enterramos a Jesús con el muerto. Y no queremos saber nada del Señor. Repito, una cosa es desear y otra cosa es pretender adorar al Señor Jesucristo. La narración acá, más o menos, es muy fácil dividirla exegéticamente hablando. El texto no está tan complicado para dividirlo. Versos 1 y 2 tenemos la visita de los magos en sus Biblias. Versos 3 a 9 tenemos la respuesta de Herodes a la noticia esta que traen estos individuos. Versículos 9 al 11 tenemos a estos señores adorando a Jesús en la casa y al final, no lo voy a tocar eso, pero tenemos a Dios dando una advertencia que no vuelvan otra vez a Herodes, sino que, ¿se acuerdan que leímos que les dijo, vayan y díganme dónde está el Señor? Bueno, Dios apareció y les dijo, no hagan eso, iban a terminar mal y se fueron por otro lado y sin duda que se fueron contentos de haber tenido esta oportunidad. Yo quiero que analicemos un poquito este pasaje bíblico y vamos a empezar los versos 1 y 2 con la llegada de estos señores. No me cabe la menor duda que cuando llegaron a Jerusalén produjeron una gran conmoción. El texto mismo lo dice.
Pónganse un poquito a pensar, traten de imaginarse que ustedes son habitantes de Jerusalén. Y ojo, porque, a ver, Jerusalén no era una ciudad cerrada. Era una ciudad abierta donde gente venía de todas partes, comerciaban. Había prosélitos que venían de todas partes del mundo a visitar Jerusalén para entrar al templo y ofrecer los cultos y sacrificios. Así que no era extraño tener gente nueva en la ciudad. Constantemente eran invadidos por personas, bueno, invadidos, tal vez no, pero visitados por gente que venía a las fiestas y a ofrecer honores al Señor, a Dios en el templo. Lo que sí llamó la atención fue lo que estas personas estaban indagando. Eso es lo que trajo la curiosidad de la gente de qué es lo que está pasando. Ahí dice, por ejemplo, que decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso es lo que captó la atención de la gente. ¿Cómo el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y qué de Herodes? Porque el que gobernaba en ese momento era Herodes, y no era un niño, era un hombre bien crecido. Pero estos señores no vienen buscando al rey que está hoy día gobernando. Dice, estamos buscando al rey que acaba de nacer. ¿Dónde está ese? Y eso fue lo que realmente sacudió a la gente. Herodes es el rey actual. Pero estos señores no están buscando, no vienen de una misión diplomática, sino que vienen buscando al rey que acaba de nacer. Repito, Jesús no está en el pesebre, verso 11, está en la casa, ya pasaron unos días. Que se nos meta eso en el consciente. Ahora, tal fue la conmoción que alguien fue corriendo, puede haber sido algún soldado, puede haber sido algún consejero, no se da detalles de eso y no es importante, pero alguien fue corriendo a Herodes y le dijo, ¿sabes una cosa? Hay unos señores que vinieron nuevos a la ciudad y están preguntando por el rey de los judíos que acaba de nacer. Y por supuesto dice allí Mateo que se turbó Herodes, se angustió este señor al recibir esa noticia. La palabra magos. Cuando pensamos en la palabra magos, no se trata de hombres con bonete y con túnica, con estrellas pegadas en la ropa, practicando las artes ocultas y cosas por el estilo, y tampoco eran estos de ahora prestidigitadores en el mundo de la farándula que nos entretienen a veces en algún show montado que pagamos para ver a veces, en fin, nada que ver con ese tipo de cosas. La palabra mago habla de personas de ciencia en aquel entonces, hombres que estaban dedicados al estudio de los astros, la astrología, no la astrología ocultista, donde se leen las cartas astrales, sino hoy llamaríamos a estos hombres astrónomos, personas que estudiaban el espacio sideral y el comportamiento de los astros, el movimiento de las estrellas, que en realidad no son las estrellas, sino, yo creo que sabemos eso, ¿no? Somos nosotros los que nos movemos y es por eso que vemos que las estrellas están en un punto y después aparecen en otro. Creo que hoy ya, gracias a Dios, salimos de esa etapa, ¿no? De creer que somos el centro del cosmos, Así que nosotros estamos en movimiento. Ahora, se habla mucho de la forma en que estos hombres se informaron acerca del nacimiento de Jesús. Yo voy a especular acá, como muchas personas o comentaristas, porque es curioso que Dios escogió no darnos todo ese tipo de información. Y si Dios no da información, tenemos que tener cuidado de dogmatizar en este asunto. Pero pienso que debido a la información que estaban buscando ahora, que quizás estos señores en algún momento del lugar de donde venían, algunos opinan que fue Persia o Babilonia, no sé. Pero el tema es que estos señores probablemente entraron en contacto con las escrituras hebreas que hablaban de un Mesías, un rey, porque incluso no dicen Mesías, sino rey que iba a nacer de los judíos. Así que uno puede pensar, bueno, ¿de dónde sacan semejante información? La única fuente
de literatura que hablaba acerca de esto, hasta donde nosotros sabemos, es el Antiguo Testamento, lo que habían dicho o predicho los profetas. Más allá de eso no podemos ir para ningún lado, no tenemos fuente literaria que nos diga otra cosa. Así que es probable que estos señores que venían buscando al rey de los judíos, en algún momento dado, llegaron a tener contacto con las escrituras de los hebreos. Y esto no es extraño, porque en el mundo antiguo muchos de los pueblos orientales trataban de informarse y llenar sus bibliotecas o librerías de creencias, de religiones e historias que venían de diferentes pueblos. Y entre esos entonces quizás llegaron a tener contacto con la literatura hebrea. Acuérdense en que el pueblo de Israel, especialmente lo que es el pueblo del sur, fue llevado cautivo a Babilonia. Y allí tuvieron contacto con otras culturas. Los babilonios fueron conquistados eventualmente por los persas, los medos tuvieron parte del asunto, después llegaron los griegos. Así que vemos que el pueblo de Israel tuvo contacto con otras culturas y probablemente entonces destilaron información hacia otros pueblos. Pienso yo, otra vez esto es especulativo, pero pienso que tal vez de ahí es donde sacaron la información estos caballeros que se mencionan acá. Esta no es una idea mía, repito, vamos a ser honestos intelectualmente, esto es algo que muchos piensan que es la respuesta del por qué estos caballeros manejaban esta información. Así que bueno, notaron estos hombres, eso sí, que hombres que estudiaban el firmamento, miraron hacia arriba y notaron un fenómeno cósmico que no es corriente. Hay algo acá que no es lo mismo. Hay una estrella en el espacio que se está desplazando. Y ojo, porque es una estrella totalmente atípica, anormal. El comportamiento de esta estrella fue lo que captó la atención de estos individuos. Otra vez, tenemos que sacarnos la idea que los hombres de la antigüedad eran unos pedazos de brutos, con mazo en mano, y que arreglaban las cosas a los garrotazos, a lo cavernícola. Estos hombres eran bastante avanzados, especialmente en ciencias y lo que tiene que ver con el estudio del espacio. Culturas como la de los caldeos, los mesopotámicos, los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos. Incluso en nuestra América precolombina tenemos pueblos como mayas, aztecas, en lo que es la Mesoamérica o en el sur, los incas. Eran pero extremadamente avanzados en lo que es la astronomía. Tenemos mapas sorprendentes, incluso han construido monumentos y edificios que más o menos están coordinados o están calibrados en una forma precisa en cuanto al desplazamiento de las estrellas en el espacio y las estaciones del año. Es algo sorprendente, así que cuidado, no pensemos que eran unos brutos que tiraban flechas en el aire y adivinaban lo que pasaba. Era gente avanzada en ciencia. Quizás en otras cosas se quedaban cortos, pero tampoco eran unos pedazos de brutos. Así que estos señores, es muy probable que era gente bastante estudiada en lo que tiene que ver con la lectura del comportamiento de los astros en el espacio sideral. Y sin duda que estos señores comenzaron a hacer mediciones y cálculos, como se hacía en el momento, yo no lo sé, y los llevó entonces a la conclusión de que el desplazamiento de esta estrella que apareció de repente era quizás una señal que estaba asociada con la información que habían recibido de alguna fuente del nacimiento de este rey, que había nacido o que estaba por nacer si vamos para atrás. ¿Me van entendiendo más o menos lo que estoy tratando de ser breve? No me voy a poner a hacer una disertación de las artes astronómicas de los pueblos, pero es para que más o menos veamos qué es lo que está pasando acá, como para tener un contexto. Note que ellos mismos indican que vieron su estrella. No dice que vieron, y otra vez gente estudiada, no dice vimos una estrella, sino que vimos su estrella. Ellos están asociando este fenómeno, esta cosa que está en el espacio, con este rey de los judíos que había de nacer o que ha nacido. Y entonces seguían el desplazamiento atípico de esta estrella que en lugar de estar estática, iba en un movimiento determinado. Y ojo, no era una estrella, he leído comentarios que son hasta risorios,
por ejemplo, un comentarista que dice que se trató de una estrella fugaz. Vamos, viejo, yo creo que todos a veces hemos estado, los que van, por ejemplo, a los cruceros o van a la montaña, o hemos estado afuera de campamento, hemos visto, no sé, ¿alguna vez vio usted una estrella fugaz? ¿Ha tratado usted de caminar y tratar de seguir a una estrella fugaz? La estrella fugaz, por eso le llaman fugaz, porque va en fuga, va corriendo, hace este trabajo que a una velocidad tremenda. Así que usted no puede seguir. Vamos, señores, no es una estrella fugaz, es insultar la inteligencia de esta gente. Tampoco era un cometa. He escuchado, por ejemplo, comentarios de que se trataba de un cometa. El cometa no se para en un lugar. El cometa no nos espera. El cometa no va a viajar a paso de hombre. Ellos no viajaban en un jet supersónico atrás de la estrella, sino que iban a pie, y lo más que podrán haber tenido es un camello, si es que lo tenían. No se dice nada porque encima nos muestran hoy a los Reyes Magos en camello y no se menciona ni por casualidad un camello. Pero supongamos que por ahí tenían tracción a sangre, tenían el BMW de aquellos tiempos, un camello. Bueno, el camello no corre a la velocidad de un asteroide o de un cometa, así que tenemos que sacarnos estas tonterías de que no queremos adjudicarle lo milagroso a las Escrituras, tenemos que humanizarlas, tenemos que, en fin, desmitificar la Biblia y erradicar todo lo milagroso. Este es un fenómeno sobrenatural. Dios tiene las manos metidas en este asunto. Estaba dirigiendo a estos hombres para que vengan a los pies del Salvador. Ahora, ellos seguían hacia donde apuntaba la estrella. Ojo con esto. Repito, están siguiendo hacia donde apunta la estrella. Herodes, en cambio, verso 7, se interesó en la estrella. Dice este hombre que indagó de los hombres estos, incluso del clero, diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea que acá lo que notamos es una diferencia notable entre los magos y Herodes, y aún los religiosos que interpretaron las Escrituras y que conversaron con el rey Herodes. Los magos buscaban a quien los dirigía la estrella. Herodes y los religiosos buscaron la estrella. El foco de atención fue completamente diferente. Es decir, que ellos miraron hacia donde señalaba la señal. Herodes se entretuvo y se quedó parado en la señal. Hoy, y acá voy a estirar un poco el asunto, no voy a decir que esta es la interpretación, pero voy a hacer una contemporización porque hoy no vemos una estrella en el espacio que se mueve y nos dirige al 25 de diciembre, el día que supuestamente nació Jesús. Ni siquiera sabemos si el 25 de diciembre nació Jesús. Pero bueno, hoy hay un debate tremendo. Esta semana estuve escuchando a algunas personas diciendo que no debemos celebrar la Navidad, pastores, porque primero que no es un mandamiento bíblico. Y segundo, que, en fin, no sabemos si Jesús nació el 25 de diciembre. Estoy de acuerdo que no sabemos, no tenemos la fecha precisa. Hay todo un debate, hay algunos que se están esforzando por poner a Jesús naciendo el 25 de diciembre o, sí, 25 a la madrugada. Pero, a ver, hermano, no es la señal, el día, la fecha del calendario, si me permite ponerlo de esta manera, lo que nosotros estamos celebrando. Eso es lo que hizo Herodes, es mirar la señal que se mueve. Hoy estamos mirando el calendario que se mueve y nos lleva a ese día que nació Jesús. No, si estás haciendo eso, estás errando el blanco. Lo que nosotros hacemos es recordar en una fecha del calendario el día que Dios asumió forma humana. No interesa si fue el 24, el 26 o el 30, si fue en diciembre, en enero o a cualquier otro mes. Hemos escogido por tradición una fecha en el calendario que ciertamente fue manoseada, pero eso no es el punto. Estamos escogiendo una fecha que me señala, me dirige a Jesús, y reconocer que una vez en el pasado Dios asumió forma humana en la encarnación, que voy a tocar la semana que viene, Juan 1, cuando Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y entonces eso es lo que recordamos en el calendario. Hay gente que en lugar de entretenerse en el Jesús del calendario,
nos entretenemos en la fecha del calendario. Y la fecha del calendario no nos lleva a ningún lado, nos lleva solamente a un punto en el calendario anual. Saca la vista de la señal y pon la vista en a dónde nos apunta la señal. La fecha del calendario apunta a Jesús, no al calendario. Olvídate de estas discusiones y ve a los pies de Jesús y adora a Jesús. Lo puedes hacer el 25, el 24, en realidad hay que hacerlo todos los días. Todos los días tenemos que adorar, caer de rodillas a los pies del Señor Jesucristo. Pero digo esto para que se den cuenta que todavía seguimos distrayéndonos con tonterías, como en el caso de Herodes, en lugar de concentrarnos dónde está el centro de la adoración, que es la persona del Señor Jesucristo. Eventualmente nos dicen ahí los versos 9 al 10 que habiendo oído al rey se fueron, y he aquí otra vez dice la estrella, iba delante de ellos y se detuvo sobre donde está el niño. Así que la estrella iba moviéndose a paso de hombre. Noten que ellos tuvieron que, donde estaban, apareció la estrella y los estuvo esperando hasta que cerran las valijas. Y entonces prepararse para el viaje. No había McDonald's en el camino para parar y comprarse una hamburguesa. Tenían que irse con la vianda. Los caminos no eran asfaltados, no había helicóptero, no había avión. Tenían que darle, como les dije, caminar. Así que tenían que prepararse. La estrella los esperó. Y luego, cuando empezaron a caminar, la estrella empezó a moverse y se movía a paso de hombre y luego paró donde estaba el Señor. Así que algo totalmente atípico en el movimiento de este fenómeno, proyectil en el espacio. Ningún cuerpo celeste tiene este tipo de comportamiento atípico. Otra vez, versos 1 y 2, hay 3 palabras que son significativas. Número 1, dice que vinieron. La segunda palabra, que no aparece allí pero está implícita en la pregunta, es buscaron. Dice, indagaron, porque dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Comenzaron a preguntarle a la gente, ¿dónde está? Y obviamente en el contenido de la indagación está la búsqueda de ese de quien están indagando. Así que son 3 palabras claves. Una está allí, las otras son implícitas con la pregunta. Una es vinieron, 2 indagaron y número 3 buscaron. ¿Con qué objetivo hicieron todo esto? Bueno, vinieron para adorar al Hijo de Dios, para adorar al Cristo. ¿Para qué viniste hoy? ¿Qué estás haciendo acá? Dime realmente qué es lo que estás haciendo esta mañana, en este recinto, en este lugar. ¿Para qué te acercas a las fechas navideñas? ¿Cuál es el propósito de comprar confites y tortas y qué sé yo, una cantidad de cosas, comprar obsequios? ¿Cuál es el objetivo de las fiestas navideñas para ti? Hoy hay mucha gente que busca a Jesús y es por eso que van a la iglesia, pero no van para adorarle, para rendirle adoración o el honor que el Señor Jesucristo merece, sino para sacar algún tipo de provecho que nos beneficie. Es un acto egoísta del hombre. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, nos relatan cómo el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan la historia? Multiplicó los peces y los panes. El Señor Jesucristo, donde iba, atraía la atención de la gente y una multitud se congregó en un lugar apartado y se pasaron todo el día escuchando las enseñanzas del Señor. Estaban envilecidos, estaban totalmente hipnotizados con el lenguaje que salía de los preciosos labios, garganta del Señor, hablando de las cosas del cielo. La gente perdió noción del tiempo y del lugar. Y se pasaron todo el día escuchando al Señor. No pararon para comer, probablemente tampoco para tomar agua, en la intemperie, y allí escucharon las disertaciones del Señor. Se terminó el día. La gente tenía que volver a sus lugares, pero había que recorrer camino para volver otra vez a casa. No había comida, no había puestos en el camino. El Señor se preocupó y dijo, esta gente va a desfallecer en el camino. Estuvieron todo el día acá, sin comer,
quizás sin agua, o a lo mejor lo suficiente, y ahora había tal vez mujeres y niños y ancianos que venían con estos. Se dice que había como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, así que todo este contingente podía desfallecer en el camino, así que el Señor dijo, vamos a darles de comer a estas personas. Y usted sabe la historia. Comieron todos. Multiplicó el Señor milagrosamente unos panes y unos peces y todo el mundo se hartó de comer y hasta sobró comida. El Señor pasó al otro lado del lago al día siguiente. Y al otro día una multitud hizo el esfuerzo para levantarse, buscar botes y pasarse, en vez de ir a casa, es ir a buscar a Jesús. Queremos seguir a este hombre. Si nosotros estuviéramos mirando el cuadro ese, diríamos, qué cuadro más hermoso. Miren la devoción, la pasión, la piedad de estas personas. Se pasaron todo el día escuchando al maestro, sin comer, en ayunas, y ahora vienen otra vez, en lugar de volver a sus quehaceres, siguen atrás del Señor. ¡Qué pueblo fiel! ¡Qué piedad! ¡Qué devoción! Si hubiese terminado la historia ahí, estaríamos dándoles un aplauso a toda esta multitud diciendo, estos son seguidores de Cristo. Y sin embargo, el escritor Juan captó la escena y gracias a Dios que nos dejó eso. Nos dice que Jesús conocía lo que había en el corazón de cada persona. Y Jesús los para en seco. Y eso no está ahí para contarnos qué hicieron, sino para que nos veamos nosotros. ¿Por qué seguimos a Jesús? Y Jesús le dijo en el capítulo 6, verso 26, después chequéelo en su casa si quiere, el Evangelio de Juan, dice, Jesús le dijo a esta gente que lo buscaba, de cierto os digo. En otras palabras, les voy a decir la verdad. Es un hebraísmo de repetir, de cierto os digo. Les digo la pura verdad. No, dice, me buscáis, ciertamente me buscáis, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de pan y os saciasteis. Los paró en seco, eso fue un cachetazo. Señor, te estamos buscando, ¿dónde estabas? No podíamos irnos a casa sin buscarte de nuevo. Y el Señor dice, a mí no me vengan con cosas raras. Ustedes me están buscando, no porque en los milagros que vieron ustedes señalan a la persona. Si la señal era para mostrar quién es este que acaba de multiplicar los panes y que la gente pueda buscarlo para salvación. Para eso vino, no vino a multiplicar panes y peces, sino que vino a predicar el Evangelio que estuvo hablando todo el día. Y esta gente, en lugar ahora de decir, bueno, vamos a reflexionar en todo lo que aprendimos, vinieron a buscar a Jesús para comer gratis. Y Jesús los para y dice, ustedes no me están buscando a mí sinceramente. Lo que ustedes dicen, Señor, ¿dónde estabas? No es porque tienen interés en lo que les estuve predicando todo el día, sino porque comieron gratis. Buscaron a Jesús por cuestiones egoístas, para sacar un beneficio. ¿Sabes cuánta gente hoy en las iglesias están buscando a Jesús para que me sane, para que me prospere económicamente, para que me dé una casa, un auto nuevo, para que me dé una novia, un buen marido y cosas por el estilo? No estamos interesados en venir a Jesús para adorarle, sino para sacar algún provecho personal. No somos tan diferentes a aquella gente. Seguimos haciendo lo mismo. Dos tipos de adoradores. Adoradores sinceros como estos hombres o adoradores como Herodes, por ejemplo. Las señales, hermano querido, no son un fin en sí mismo. Son un medio a través del cual es el dedo de Dios que señala hacia la persona de nuestro bendito Salvador que es Jesucristo. No te entretengas en las señales. Entretén tu vida en la presencia del Señor para adorarle. ¿Qué te motiva a buscar a Jesús realmente en estos días? La reacción de Herodes, versos 3 al 8. Hay tres cosas que noto de este señor. Número uno, la preocupación. Cuando se entera de estos señores extraños que venían buscando al rey de los judíos, en lugar de palpitar su corazón de gozo y decir, bueno, yo también lo quiero conocer, no, le agarró preocupación. Jesús vino, según su manera de ver las cosas, vino a quitarle a Herodes el poder. Y Herodes no está dispuesto a ceder el poder a nadie sobre su vida.
Yo soy el rey de mi vida y soy el rey de Judá y nadie me saca de mi sillón. Hermano, ¿sabes cuál es la causa del por qué cuando le hablamos a la gente de Cristo la gente dice, no me interesa? ¿Te ha pasado que a veces le presentas el Evangelio a alguien y dice, eso no es para mí? Déjame pensarlo. O tú ve a la iglesia, pero a mí déjame con mis creencias o mi ateísmo o lo que sea, ¿no? Tú te has puesto a pensar por qué. Claro, la gente dice el pecado, la dureza del corazón. Fenómeno, sí, esa es la naturaleza del hombre, pero ¿sabes por qué la gente no quiere aceptar a Jesucristo? La razón es lo mismo que pasa con este señor. No estamos dispuestos a ceder nuestras vidas a una autoridad encima de nosotros. No queremos aceptar un Dios soberano sobre nuestras vidas. No quiero que ningún Cristo me venga a decir cómo tengo que vivir. Que me diga que tengo que ir a la iglesia, que leer la Biblia, buscar a Dios, qué sé yo, sentarme en oración. No acepto que nadie me venga a decir cómo tengo que vivir. Hace muchos años le presenté el Evangelio a una persona. Bueno, no es que hace muchos años presento el Evangelio, pero en este caso específico me refiero, no se malentienda. Y le dije, tienes que, mira, una persona que estaba pasando muchos problemas y la llevé a esta persona a los pies de Cristo mediante la evangelización. Y me llamó la atención porque dice, qué lindo es lo que me estás diciendo. Y le dije, bueno, lo que tienes que hacer entonces es eso que Dios hizo, que tú no puedes hacer, pero Dios hizo por ti. Tienes que agarrarlo y dejar que el Señor gobierne tu vida, que haz de Cristo el Señor de tu vida. ¿Y saben lo que me dijo? A mí nadie me va a decir qué es o cómo tengo que vivir. Y rechazó el Evangelio. Miren qué ironía, dice, qué lindas son tus palabras, qué lindo que es esto que me estás diciendo. La persona se sentía entusiasmada, empoderada con el mensaje de esperanza, pero cuando le dije que tenía que aceptar al Señor como Dios y Señor, pegó la vuelta. Ese es el gran problema. No estamos dispuestos a ceder la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Yo quiero manejar mi vida. Yo quiero manejar mi calendario. Yo quiero hacer y deshacer como a mí me place. Y ese es el gran problema porque la gente rechaza al Salvador. Yo he escuchado cinturones teológicos que dicen, por ejemplo, que tú puedes aceptar a Jesús como Salvador, pero no necesariamente como Señor. Eso sucede en el tiempo. No, Señor. Si tú aceptas a Jesús como Salvador, ese es el Señor de tu vida. No puedes decir, yo te acepto de una forma, pero no de la otra. Si aceptas a Jesús, acepta todo lo que implica Jesús para tu vida. No solamente el aspecto forense de salvación y vida eterna, de perdón, pero Él va a ser el Señor, el capitán de tu vida, que te va a dirigir en la dirección correcta. Lamentablemente hay gente que, como Herodes, no están dispuestos a aceptar una autoridad sobre ellos. Y es irónico porque quizás estás dispuesto a darle la autoridad a otro caudillo en lugar de Jesús. Por eso es que votamos gente que nos gobierne, un presidente, un primer ministro, un pastor, un apóstol. Él es mi jefe, Él es el capitán de mi vida. Por eso yo siempre consulto con el pastor y en lugar de ser Jesús, es un pastor de iglesia, un consiervo tuyo, a fin de cuentas, que lo conviertes en autoridad sobre tu vida y estás cometiendo un gravísimo pecado, un delito. A ver, Herodes estaba sometido a la autoridad de Augusto César, que era el emperador. No tenía ningún problema, claro, no le quedaba otra. Pero resulta que no se somete al emperador de emperadores, que es el Hijo de Dios, que estos magos estaban buscando. Es una cosa increíble, pero esa es la actitud de este señor. Hay mucha gente que va a la iglesia a adorar supuestamente a Jesús, pero no están dispuestos a someterse totalmente a la autoridad del Hijo de Dios sobre sus vidas. Esto es una realidad empírica, no solamente en el mundo, sino incluso dentro de la iglesia. La segunda cosa es la consulta insincera, que es otra de las reacciones de este caballero. A ver, los magos consultaron sinceramente, pero no así Herodes. Incluso consulta con gente que no está interpretando bien las Escrituras. No están entendiendo las cosas. ¿Por qué? Bueno, a ver, ciertamente citan la Biblia. Cuando Herodes busca a los del clero, dice, a ver, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Y le citan la Biblia.
Pero si realmente están convencidos que la Biblia está diciendo lo que es, que ciertamente la Biblia apuntaba a la venida de este rey, lo que tuvieron que hacer es arremangarse los pantalones e ir detrás de los magos y decir, vamos a buscarlo, vamos con ustedes. Y llevar a la práctica las convicciones que nos dan las Escrituras. Fueron y le dijeron a Herodes, ¿sabes qué? La Biblia dice esto, el Antiguo Testamento, las Escrituras. Y en lugar de salir con estos señores, se quedaron al lado de Herodes. Ni siquiera el mismo Herodes salió con estos caballeros, sino que le dijo, vayan a buscarlos, así me lo llevo puesto a este Jesús. Hay mucha gente que consulta las Escrituras, que incluso son expertos en Biblia, pero no la aplican a sus vidas. Es un libro de entretenimiento, pero no el manual de conducta de los cristianos. Y la cosa no funciona así. Estos eran expertos en la Biblia, académicos, con los cuales consultó Herodes. Y sin embargo, me llama poderosamente la atención que rehusaron ir con los magos a adorar al Señor Jesucristo. Así que de nada vale que seamos buenos intérpretes si no vamos a aplicar las Escrituras a cada una de nuestras vidas. Hoy tenemos una iglesia que interpreta mucho, pero practica poco. Y es por eso que va mal el cristianismo en la actualidad. Pablo, el hombre que era experto en Escrituras, nos dijo que la Escritura es el ayo que nos lleva a Cristo. No es un asunto de ser académico en las Escrituras, sino que es la Escritura que nos lleva a Jesús. Estos señores citaron las Escrituras, pero no las entendieron como Pablo las entendió. Estos señores no vieron la Escritura como el ayo que nos lleva a ese lugar donde estaba Jesús. Simplemente vieron el asunto como asunto religioso nada más, pero que no tenía ninguna aplicación práctica. Así que con Biblia y todo no estuvieron dispuestos a tirarse de rodillas a los pies de Jesús para adorarle. La tercera cosa es comisión. Este señor Herodes, después de consultar con los que sabían, dice, vayan entonces a buscar a ese rey. ¿Te parece bien eso? Él debió de haberse ido con ellos. Si es un hombre de convicción y ya tiene la información de estos caballeros, el tema de la estrella que se mueve, los expertos en Biblia que me están diciendo ciertamente acá la Biblia dice esto, bueno muchachos, vámonos para allá. No vayan a buscarlo y tráigamelo a mí. No, yo voy a ser traído por la palabra de Dios a los pies del Señor. Yo lo voy a buscar, si ya tengo la información. No, tráiganlo ustedes, háganmelo saber. Y realmente mostró una insinceridad tremenda. Dice, yo también quiero ir a adorarle. ¿Y por qué no fuiste a adorarle entonces si realmente tenías interés de hacer eso? Una gran hipocresía por parte de Herodes. También, otra vez, para contemporizar, he escuchado a mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Bueno, ve a la iglesia a adorarle. Ah, no. No, yo lo adoro acá en casa. ¿No han escuchado eso? Muchas veces me han dicho, no, yo lo adoro en mi casa. En casa no hace falta ir a la iglesia. O sea que cuando el Señor dice no dejéis de congregarnos, eso es lo que nos dice la Biblia, no, eso no es importante. Lo importante es mi conclusión, es mejor, yo puedo adorarlo en casa. Me han dicho, es que en la iglesia son todos hipócritas. En la iglesia son todos una partida de qué sé yo, de mentirosos y embusteros. Bueno, tal vez, pero la iglesia es un hospital de almas, es un hospital de pecadores. No estamos en la iglesia por ser buenos, estamos en la iglesia por ser malos, porque necesitamos al médico divino, por eso venimos a la iglesia. Usted cuando está sano no va al hospital, es cuando está enfermo que va al hospital. Bueno, la iglesia es un hospital de almas y vamos a la iglesia para ser sanados por la palabra de Dios, el consejo de Dios que nos orienta, nos lleva primero a Cristo y luego nos ayuda por los senderos de la vida. No es un lugar de hipócritas, es un lugar donde la gente tiene necesidad de Cristo, por eso es importante congregarse. No, yo no necesito congregarme. Bueno, así le va a la gente que no toma nota de esto. Este señor, otra vez, los comisiona a estos hombres a hacer algo que va totalmente a contramano de la verdadera adoración a Cristo, un mentiroso, un manipulador de la fe.
Y luego tenemos versos 9 al 11, la adoración de los magos. El clímax de toda la narración que hace Mateo acá. Es muy hermoso esto porque yo imagino, después de una larga travesía que hicieron estos hombres, incómodas, desde tierras lejanas, con todos los pormenores que tuvieron que atravesar para poder cumplir este sueño dorado que tenían, al fin llegaron. Dios los prosperó para llegar a ese destino, que es a los pies del Hijo de Dios. Dios había prosperado de principio a fin esta hermosa aventura que iniciaron estos hombres desde lejanas tierras y pudieron conocer, pudieron ver con sus propios ojos. Imagínate que tú puedas ver al bendito Hijo de Dios, al Rey de todos los reyes, allí, en esa casa, en ese lugar donde estaba acostado. Y aquí es, en este cuadro tan hermoso, es donde llega la cúspide de la narración. Y de este punto, o de este relato, sacamos por lo menos 3 conclusiones para ir más o menos pegando la vuelta y cerrando todo esto. 3 conclusiones importantes para que nosotros consideremos. Esto está ahí para que nos pongamos a reflexionar en esto. ¿Cómo me afecta a mí? Número 1, estamos hablando de un Dios que nos guía a los pies de Cristo. Dios se encarga de guiarnos paso a paso a los pies del Salvador. Eso es lo que hizo Dios en esta historia. Agarró unos hombres que no vivían en Jerusalén y que venían de lejos, y Dios se encargó de guiar a estos individuos no cerca, sino a los mismos pies de su Salvador, que es Cristo Jesús. Dios nos dirige hoy día por medio de su revelación, así como Dios dirigió a estos hombres por medio de este fenómeno astronómico. Nosotros hoy tenemos una escritura completa, compendiada. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es como esa estrella brillante que nos va dirigiendo a los pies de Jesús. No necesitas un fenómeno en el espacio. Tienes esa estrella aquí, delante tuyo. La bendita palabra de Dios. Dios nos dirige a los pies de Cristo Jesús. Y es algo muy interesante esto, porque Dios nos dirige a los pies de Cristo para que a su vez Cristo te dirija de regreso al Padre. Jesús dijo en Juan 14, dice, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero me enfoco en el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el único camino a Dios, nos dijo Jesús, es Jesús mismo. Y la cosa es, ¿y cómo llego a Jesús? Dice que Dios es el que nos lleva a Jesús, entonces nos dirige a Jesús, que es el que nos dirige correctamente al Padre. Si tú vas directamente al Padre sin Cristo, estás bajo juicio. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No tenemos manera de zafar. Tú te presentas así nomás, sin Cristo, como se presentaban los religiosos de la época en los días de Herodes. Lo que vas es a presentarte al juez que va a hacer juicio. Pero entonces Dios te envía a Jesús, que es el que dio la vida por tu pecado, para que tú puedas ahora presentarte a Dios, y en lugar de llegar a la presencia de un verdugo, de un juez que va a hacer juicio, te presentas a la presencia de un Padre que te ha perdonado por causa de su Hijo. La segunda cosa que notamos es que el gozo que produce cuando se nos revela a Jesús en nuestras vidas. Verso 10. Esta gente, cuando vio a Jesús, es decir, el fin de la aventura, Dios les revela al Hijo de Dios, reventaban de gozo. Cuando uno realmente cobra conciencia que no puedo acercarme a Dios así nomás, y que Dios proveyó el medio de acceso, que es su Hijo Jesucristo, que vino hace 2000 años atrás, que ya no estoy delante de un juez que me va a ejecutar en juicio que merezco. Al contrario, ahora podemos acercarnos a un Dios a quien podemos decirle Abba Padre. Y ahora podemos disfrutar con gozo, con alegría exuberante nuestra relación con ese Dios. Y número 3 debe ser, también, o en el verso 11, la ofrenda a los pies de Cristo. Es el poder. A veces pensamos, ¿qué tiene Cristo para darme? Y nos olvidamos, la pregunta es, ¿qué tengo yo para darle ahora a Cristo Jesús? En estas fechas pensamos
en darle a alguna persona a quien amamos o tal vez recibir algo, pero ¿te has puesto a pensar qué vas a darle a Jesús en estos días? Ni Herodes ni los del clero que lo informaron con las Escrituras tuvieron el privilegio de experimentar lo que estos hombres experimentaron en aquella ocasión, el privilegio de caer de rodillas ante la presencia del bendito Hijo de Dios. Adoración. ¿Qué aprendemos acerca de la adoración a Jesús? Número 1, debe ser una adoración buscada. Versos 1 y 2. Segundo, versos 3 al 9, debe ser una adoración sincera. Herodes no fue sincero. Yo quiero ir a adorarle también. Mentira. Nuestra adoración a Dios, si es realmente la adoración bíblica, tiene que ser una adoración de corazón, buscada. Número 2, sincera. Y número 3, verso 11, debe ser una adoración que entrega. Una adoración que está dispuesta a darle la vida al Señor. Señor, te doy todo lo que soy, lo que tengo es tuyo. Mi vida, mi hogar, mi trabajo, mis días, todo te lo doy, Señor, para tu gloria. Así que tenemos una adoración buscada, sincera y una adoración de entrega absoluta. Y en cuanto a la persona del Señor, a quien supuestamente tenemos que ir a adorar, debemos, uno, entregar, o mejor dicho, entrar a la presencia misma del Señor. Verso 11. Tenemos que penetrar y sortear los obstáculos que nos impidan a la llegada de ese Señor Jesucristo. Puede ser un viaje largo, rústico, áspero, pero tenemos que estribar y tenemos que ir. Dios nos lleva a la presencia misma de nuestro bendito Salvador. Segundo, tenemos que postrarnos en la presencia de nuestro bendito Señor. Y número 3, debemos ofrecernos totalmente al presentarnos en la presencia de nuestro bendito Salvador. Para cerrar, mi deseo en estos días, hermano querido y amigos, los que están acá y los que nos siguen a través del canal, es que cada una de nuestras vidas, la tuya, y me incluyo yo también, la de todas las personas, aprendan de este viaje que hicieron estos tremendos hombres buscando a Jesús, de que nosotros emprendamos ese viaje con absoluta determinación, con pujanza, sorteando todos los obstáculos que se interpongan en tu camino hacia Cristo Jesús. No dejes que nada ni nadie se interponga entre tú y nuestro bendito Señor y Salvador. El mundo hoy lo que hace es ponerte obstáculos para llegar a Jesús. Puede ser el éxito, el dinero, el trabajo, la familia, qué sé yo, la religión misma, un montón de cosas. Lo que tienes que hacer es ignorar todo eso y venir directamente a la presencia de nuestro Señor y Salvador. Que vengamos a sus pies para rendirle sincera adoración y presentando nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él. Que nosotros podamos aprender el ejemplo que nos deja esta narración, a seguir el camino de la adoración, reconociendo que Jesús es nuestro Rey y nuestro Salvador, nuestro soberano Dios que tomó forma humana en este mundo. El camino a la adoración. C.S. Lewis dijo, la verdadera adoración es no solo reconocer el valor de Dios, sino también reflejar ese valor en cada área de nuestras vidas. El camino a la adoración. Padre, gracias te damos por esta narración antigua ya, pero que nos muestra la distinción entre aquellos que adoran de verdad y aquellos que son falsos adoradores, cuyos intereses tal vez son siniestros, egoístas, perniciosos. Ayúdanos, Señor, a ceder a la dirección que nos da tu palabra, que nos lleva a los pies de Cristo Jesús, que es quien trajo perdón, salvación y vida eterna.
y que al mismo tiempo, al venir a Cristo, podamos tener el acceso abierto a la presencia del Todopoderoso y Sabio Dios, para tener ahora comunión perfecta y eterna con Él. En estos días, Señor, no pensamos en un 25 de diciembre en el calendario, sino que nos concentramos en el día en que tú asumiste forma humana, viniste a este mundo para darnos perdón y salvación. Te ruego, Señor, que si hay alguien que todavía no está en tu presencia, que lo lleves de la mano en ese camino, en esa aventura de encuentro con Cristo Jesús, a través del cual nos das salvación y esperanza. Y a nosotros úsanos para hablar a los hombres, tal vez producir confusión y conmoción en la ciudad, porque nosotros buscamos que otros encuentren también el camino que los lleve a la presencia del Salvador, Jesucristo, de quien recordamos el día de su nacimiento. Es irónico, Señor, que muchos están celebrando sus cumpleaños, pero quieren borrar del calendario el cumpleaños tuyo, Señor. Ayúdanos, por favor. Bendícenos. Y si alguien no te conoce, sálvalos. En el nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén.